Gran susto que se levaron no mediodía de onte o párroco e varios cidadáns que se atopaban no interior da igrexa de San Bartolomeu en Pontevedra, cando un home de 46 anos entrou neste punto da cidade de xeito violento e tirando ao chan todo o que se atopou ao seu paso. Se dirigió aquí a los señores mayores que están aquí en la iglesia como sacristanes o algo así, y les empezó a exigir violentamente que les diera primero 50 euros, después ya aumentó más dinero y que se lo pusieran en el bolsillo. Como los señores le dijeron que no había dinero, pues acto seguido se fue al altar destrozándolo todo. Empezó a tirar las flores, a tirar un jarrón antiguo moi valioso. Os veciños que se atoparon no interior chegaron a pasar medo porque se puxo moi violento. Pesa muchísimo el sagrario, que lo tuvimos que levantar ayer 3 o 4 personas y él lo tiró como si nada. La fuerza que tenía era descomunal, tirando las banquetas que están ahí junto al altar, que son aún pesadas de madera, temiendo siempre que nos diera a alguien, ¿entiendes? Y tal. Grazas a un veciño puideron retelo e os danos non chegaron a máis. Entró un señor con la mujer y él tenía fuerza y tal, fue el que lo agarró, pero eso después de destrozarlo todo, porque hasta está apuntalado lo que es el adorno, todo donde está el crucifijo, y eso está todo apuntalado, lo desencajó. Claro, en un principio se tenía miedo que a lo mejor no estuviera bien sujeta la imagen de San Bartolomé y hubiera caído encima de él y de los que estuviéramos allí y los aplastaría, ¿entiendes? Agora o que piden é que se faga xustiza. Lo que pasa que, claro, estas cosas pues no pueden entrar para mi entender, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra. O detido recoñeceu os feitos e dixo que o fixera porque Deus o enviara para axudar os pobres porque a igrexa gasta moito diñeiro. Este home foi trasladado á comisaría local e posto a disposición xudicial.